voy a comentaros también algo de la mitología, ¿no? Porque eh, hay dos formas de transmitir el conocimiento, ¿no? Una es a través de la razón, del intelecto, con sus silogismos, con sus razonamientos, ¿no? Es el método filosófico occidental, ¿no?, que es válido para una serie de cosas, pero hay un punto en el que las abstracciones del método filosófico, como bien explica Arnau, hay un punto en el que, al que no llega el método de la razón, del intelecto, y se necesita el mito, el cuento, para acercarnos a lo inexplicable, al misterio, a lo que nuestra mente limitada no puede comprender bien. Por eso, en todas las tradiciones culturales y espirituales de la Tierra, hay cuentos, hay mitos, hay historias acerca de cómo comienza la creación. Y hay algunas que son muy interesantes. Desde luego, la judeocristiana es muy interesante porque nos muestra la creencia en el pecado, en Adán y Eva y la serpiente, nos muestra la creencia en el pecado y en la culpa que arrastramos en nuestras mentes. Y es muy interesante por ese aspecto. Pero no vamos a entrar en esa hoy. Vamos a entrar en la Trinidad de dioses, lo que en India llaman la Trimurti, la Trinidad de dioses. En India hay muchos dioses, hay innumerables dioses que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Algunos son derivaciones de otros, pero hay tres fundamentales, que son Brahma, que sería un equivalente del Padre, el Padre Creador, Vishnu y Shiva. Vishnu es el hacedor del mundo y Shiva es el deshacedor del mundo, que a menudo tiene un aspecto como destructivo y terrible. Bueno, pues Vishnu es el dios que sueña el mundo. Vishnu sueña el mundo y le da realidad en su mente. Sueña el mundo y se introduce en el mundo, se mete en el mundo. Y eso es lo que nos está diciendo también el curso de milagros, que también utiliza metáforas para entender aquello que no puede ser entendido por nuestra mente limitada. El Hijo de Dios, en la mente del Hijo de Dios se adentró una idea de separación que se la tomó en serio. Y a partir de ahí, en una cadena de acontecimientos, sueña, entra en un estado de sueño, es decir, cierra los ojos a la realidad, a la unidad del cielo, que es el mundo de Dios, y entra en un mundo de separación. Y la manifestación de la idea de separación que está en la mente, esa idea de separación se manifiesta en un mundo de cosas y de seres separados. En el fondo, en la mitología hindú, Vishnu está haciendo lo mismo. Vishnu sueña con el mundo no es real, pero Vishnu se introduce en su sueño del mundo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, aquí, donde estamos. Creemos que esto es la realidad, pero no es la realidad. Esto es el sueño de Vishnu, el sueño del Hijo de Dios. Yo he estado analizando un poco, recogiendo la información de Vishnu y de Shiva, y es muy interesante porque de la misma manera que Vishnu sueña el mundo y lo sostiene, Shiva se dedica, Shiva significa el auspicioso, el transformador. Y Shiva lo que hace es deshacer el mundo. Y esto podría ser una referencia, esa Trimurti, esa Trinidad, podría tener un cierto paralelismo
con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad que nos presenta el curso de milagros, con esos tres conceptos que nos ayudan tanto a comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta. El Padre y el Hijo, que son lo mismo, son Dios, ¿no? El Hijo entra en un sueño y el Padre da su respuesta, que es el Espíritu Santo, es el mensajero del amor, el deshacedor del sueño del Hijo. Pero no es un deshacedor destructor, como aparece muchas veces representado Shiva, no siempre. Es un deshacedor amable, amoroso, completamente amoroso. Entonces, se deshace el sueño del mundo y el sueño de la mente, que cree estar separada, a través de la ayuda de Shiva, que en la antigüedad además se le llamaba Rudra a Shiva, y tenía ese aspecto deshacedor, trascendente, ¿no? Que va más allá de las apariencias. Bueno, me resultó muy curiosa ese paralelismo de la Trimurti con la Trinidad del curso, tal como lo presenta. Entonces, Vishnu es el Dios que sueña el universo, es una falsa creación, como dice el curso de milagros, es una fabricación, una falsa creación, parece real pero no lo es, solamente es real el mundo de la unidad, el mundo de Dios. Luego también hay un gran paralelismo entre lo que nos enseña el curso de milagros y el budismo. El budismo se puede considerar como una especie de terapia para la mente, porque aborda, o sea, todo su sistema de pensamiento gira alrededor de la liberación del sufrimiento. En la India en general, en la espiritualidad india en general, el concepto de liberación del sufrimiento es central. Pero en el caso del budismo es su norte. Todo gira alrededor de la estrella polar de la liberación del sufrimiento. Es decir, del patos. El patos, la patología, patos es el padecimiento, la pasión del que padece, ¿no? Para el budismo, la causa de la existencia humana es la ignorancia y el deseo. La ignorancia y el deseo, en el curso de milagros, equivalen, la ignorancia equivale a la negación de la realidad del ser que somos, la realidad de Dios, y el deseo es el deseo del ego. No es el deseo de Dios, que es la voluntad de Dios, el deseo del Hijo de Dios, que es uno con la voluntad del Padre, sino es el deseo del ego. Y para el budismo todo gira alrededor de la ignorancia y del deseo. De hecho, el budismo describe lo que llama los 12 eslabones de la cadena del condicionamiento, lo que nos ata al samsara, a la rueda del samsara, a venir una y otra vez a este mundo. Habla de 12 factores de esa cadena del renacer, y el primero de todos los factores, que es como la base de esa cadena, es la ignorancia, y está representado por un ciego, por un hombre ciego. Esa ceguera es, desde el budismo, lo que nos impide la liberación del sufrimiento. Recordamos aquí las 4 verdades que se atribuyen, las 4 nobles verdades que se atribuyen en la tradición budista, se le atribuyen a Buda, porque claro, en el budismo hay mucho que han puesto, muchas corrientes y escuelas diferentes que han ido poniendo los humanos, hemos ido poniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y estas 4 nobles verdades que son comunes en el budismo son, primera, el sufrimiento existe en todas las formas de vida. En este mundo siempre se nace,
se padece enfermedad o accidente, dolor, se envejece y se muere. Aquí el sufrimiento está asegurado para todos. Segundo, su causa es el deseo. Podríamos decir, su causa es el deseo de estar separado, de ser un ser separado y diferente a nuestro verdadero ser. Su causa es el deseo del ego. Tercera noble verdad. ¿Es posible deshacer ese deseo? ¿Es posible tomar una decisión diferente a la del ego? Y cuarto, hay una vía que conduce al fin del sufrimiento. Hay una vía, hay una visión, una manera de ver las cosas que conduce de la separación a la unidad y, por lo tanto, al fin del sufrimiento. Entonces, fijaos que también hay unos paralelismos con el curso de milagros. En el caso del budismo mahayana, es el que más se parece a los principios básicos del curso, en el que para el budismo mahayana todo, absolutamente el universo de materia, energía y espacio-tiempo es una ilusión, es magia, es maya. Maya significa simulación, engaño, truco de prestidigitador. Significa ilusión, algo falso. Bueno, pues para el budismo mahayana, todo el universo físico es maya, ilusión. Luego también en el budismo se habla mucho del vacío, los objetos, las personas, los dioses, las plantas, las piedras, el espacio, el tiempo, las sensaciones, las emociones, todas las cosas que percibimos en el mundo son entidades vacías, es decir, carecen de naturaleza propia. Esa es la cuestión. Carecen de naturaleza propia. Todo forma parte del sueño de la mente. Es una ilusión. Para nosotros es real, pero en realidad no lo es. Y por último, comentar un poco acerca de la figura de Sankara. Sankara fue un filósofo místico indio que vivió en el siglo VII, siglo VIII de nuestra era, que hizo una interpretación no dualista de las enseñanzas védicas, del Vedanta. Es la corriente a la que se le llama el Advaita Vedanta. Advaita significa no dual. El Advaita Vedanta es un movimiento espiritual no dualista que conecta con exactamente, el fondo es el mismo que el que describe el curso de milagros. Solo Dios es real, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios las creaciones del Hijo de Dios, que también tiene poder creador. Todo eso es la realidad. Es algo que no podemos concebir desde aquí, es algo maravilloso, hermoso, es algo impresionante, pero estamos completamente desconectados de esa realidad. Vivimos en una ilusión, en la irrealidad del sueño. Entonces, Sankara es el que interpretó las enseñanzas de los Upanishad, digamos, desde la misma perspectiva que interpreta el curso de milagros, desde el no dualismo. Solo Dios es real. Es lo que se llama un no dualismo puro, que solo reconoce a Dios como la pasta de la que está hecha, la sustancia de la que está hecha la realidad. Y bueno, Sankara pues tiene, en los apuntes os incluyo algunos de sus aforismos, de sus citas, ¿no? Pero básicamente su sistema de pensamiento tiene que ver con el pasar de
de la percepción dual que tenemos hacia el conocimiento, ¿no?, a través de una percepción no dual. Entonces, fijaos que en todas estas corrientes, como en el curso de milagros, mm, el concepto de Dios no se relaciona con el mundo. Es decir, la mayoría de las religiones de la Tierra y de la historia eh, identifican a Dios como un creador del mundo. Sin embargo, una de las cosas que al principio impactan mucho en el curso de milagros, pero también en estas corrientes no dualistas, es que Dios no tiene nada que ver con el mundo. Es la mente del Hijo de Dios la que sueña con el mundo y la que se introduce o cree introducirse en el sueño del mundo. Claro, parece ser que las enseñanzas que daba Jesús en su tiempo, hace 2000 años, eran estas, eran las del curso de milagros. Solo que los humanos no estábamos preparados, hace 2000 años, nos faltaba un hervor o dos o tres, y no estábamos preparados para asumir lo que nos estaba diciendo Jesús, porque además Jesús parece ser que bebió en las fuentes de la sabiduría oriental, obviamente, como todos los rabinos, los sabios y los sacerdotes judíos de su época tenían acceso, y a la biblioteca de Alejandría, que todavía estaba en pie, ¿no? Es decir, que Jesús utilizó, o sea, en su evolución, digamos, en su desarrollo personal y en su estudio, utilizó esas antiguas enseñanzas para llegar a donde llegó, ¿no? Claro, cuando uno llega a la meta, cuando uno despierta, pues ya no necesita libros, ni enseñanzas, ni nada, porque ya tiene el acceso directo a la realidad. Entonces, es curioso porque en los primeros siglos después de la muerte de Jesús, empiezan a haber muchos movimientos cristianos, muchas sectas diferentes que todas supuestamente quieren tener la razón. Y conforme van pasando el tiempo, cada vez hay más. Uno de los movimientos que se considera más cercano a las primeras enseñanzas de Jesús es el movimiento gnóstico, la gnosis. Y entre todos estos gnósticos estaba la escuela de Valentín o de Valentino, que parece ser que era la escuela más afinada con las enseñanzas de Jesús, la que iba más al grano, ¿no? Claro, cuando Constantino, el emperador romano, que era un criminal, asesinó a su hijo y a su mujer, o sea, era un peligroso de mucho cuidado. Cuando Constantino, que era un político astuto, se convirtió al cristianismo y adoptó el cristianismo en el 325 después de Cristo, adoptó el cristianismo como la religión del imperio en un intento, parece ser un intento de salvar el imperio romano, que ya no pudo salvarlo, ya no duró mucho más. Lo que hizo fue, en el concilio de Nicea y en un concilio que se hizo 20 años después, una cosa así, lo que hizo fue prohibir todos los libros que hablaran de Jesús, de la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús de una manera diferente a esos 4 libros que sobrevivieron. Y tanto es así, ordenó quemarlo todo y incluso bajo pena de muerte, a cualquiera que se le encontrara un pergamino, un manuscrito, ¿no?, o que estuviera difundiendo la palabra de esos escritos apócrifos, llamados apócrifos, a partir de ese momento, ya estaba condenado a muerte. O sea que la cosa fue gorda. Hubo una limpieza bestial de todos los escritos gnósticos. Quedó apenas nada. Con la suerte de que en el año 1945, en una población de Egipto, en Nag Hammadi, se encuentran unos rollos de la época de los primeros cristianos, en los que se encuentra el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María
que parece ser que no era una prostituta en absoluto, era una igual a Jesús, parece ser que también estaba iluminada como Jesús, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad de Valentín. Y se puede ver en los cuatro, se pueden ver aspectos que están presentes en el curso de milagros. Y un aspecto que manejaban, o sea, un concepto que manejaban los gnósticos y que el curso de milagros también maneja, es el concepto de que el mundo no lo ha creado Dios. El mundo lo ha creado lo que ellos llamaban un demiurgo, un ser negativo, el ego. El mundo ha sido falsamente creado, es una falsa creación por el ego. De manera que en los escritos gnósticos se pueden ver también aspectos del curso de milagros. Claro, el curso de milagros es una bendición en el sentido de que todos estos aspectos de la historia de la humanidad son como piezas incompletas de un puzzle, de un mapa de la realidad difícil de comprender, ¿no? Pero el curso de milagros es un gran regalo porque nos da el mapa completo de la realidad.